¿Qué diferencia hay entre decir estudio español y estoy estudiando español? Hola, soy Vanessa, profesora de español online en DL Spanish Lessons, y en este canal puedes aprender sobre gramática, vocabulario y cultura del español y de España. Hoy te voy a aclarar todas tus dudas a la hora de usar el presente simple y estar más gerundio. Estoy segura que cuando acabe la lección tendrás mucho más claro la diferencia entre ellos. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el presente simple. Bien, si no recuerdas la conjugación del presente simple o sus usos básicos, te dejo aquí arriba un enlace y también en la zona de comentarios con los dos vídeos en los que explico cómo conjugar el presente simple y sus usos genéricos, ya que este vídeo es solo para tratar el contraste entre el presente y estar más gerundio. Bien, el presente simple lo vamos a usar para hablar de una acción que hacemos habitualmente, de una acción general, acción o hecho que en realidad no estamos haciendo en el momento de hablar. Vamos a verlo con un par de frases de ejemplo que luego compararemos con estar más gerundio. Primera, qué bien hablas español. Gracias, estudio español desde hace varios años. Aquí usamos estudio español, estudio en presente simple, porque estamos hablando de algo que estamos haciendo en general, no en el momento de hablar, y se extiende al pasado y al futuro. Es algo que hacemos. Segunda, todos los días voy al trabajo en coche. Aquí también usamos ir en. Es algo que hacemos todos los días, ir en coche al trabajo. Es una regularidad, algo habitual. Los domingos siempre como paella con la familia. Esto también es una costumbre, comer todos los domingos con la familia paella. Es algo que se hace regularmente. Generalmente salgo a correr por las tardes. Y en esta última frase lo mismo. Estamos hablando de algo que hacemos cotidianamente. Salir a correr. ¿Cuándo? Pues siempre por las tardes. Por eso usamos el presente simple. Y ahora pasamos a estar más gerundio. Primero, estar más gerundio es una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal de gerundio, que está formada por dos verbos, estar más un verbo en gerundio. Si queréis conocer más perífrasis verbales, os dejo también el enlace aquí arriba y en los comentarios del vídeo sobre las perífrasis verbales de gerundio, ya que hay varias. Bien, estar más gerundio se forma con el verbo estar en presente, como veis aquí, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis y ellos están, que nos va a funcionar como un auxiliar. Es el verbo que vamos a concordar con la persona. Quiere decir que si hablo de yo, voy a decir yo estoy. Que si hablo de ellos, vamos a decir ellos están. Y luego vamos a usar el verbo en gerundio, que siempre va a quedar igual. Para formar el gerundio es muy sencillo. Como sabéis, en español tenemos verbos que acaban en ar, en er y en ir. Bueno, pues si un verbo acaba en ar, como hablar, vamos a quitar ar y vamos a poner ando, hablando. Y si un verbo acaba en er o en ir, como comer y vivir, vamos a quitar ese er y ese ir y vamos a poner yendo, comiendo, viviendo. Estoy hablando, estoy comiendo, estoy viviendo. Y así de simple se forma la perífrasis estar más gerundio. Bien, y ahora vamos a pasar a su uso, ¿cuándo la usamos? Bien, hemos dicho que el presente simple lo usamos para acciones habituales, para cosas generales. Por el contrario, estar más gerundio lo vamos a usar para hablar de una acción temporal. No de una cosa habitual, sino temporal, o de algo que estamos haciendo en el momento de hablar. Es decir, estamos diciéndole a alguien lo que estamos haciendo ahora mismo mientras estamos hablando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo ahora estoy explicando. Vamos a ver más ejemplos.
Ahora estoy viendo una película. La estoy viendo ahora y va a ser temporal. Cuando acabe ya no la estaré viendo. Esta semana estoy estudiando español porque tengo un examen. Esta semana estoy estudiando. Es temporal, no la semana pasada ni la semana que viene, esta semana estoy haciendo eso. Últimamente no estoy saliendo a correr mucho porque salgo muy tarde del trabajo. Es decir, cuando yo oigo decir esta frase, quiere decir que en el momento actual no estoy saliendo a correr, pero es algo temporal, es decir, generalmente salgo a correr. Y aquí es donde vamos a pasar al contraste entre los dos para que veáis la diferencia. Bien, vamos a ver frases con el presente y estar más gerundio juntos en la misma frase. Esto os va a aclarar mucho su uso. Y vamos a usar algunas frases que hemos usado en las explicaciones anteriores. Primero con estudiar español. Imaginaros esta conversación. ¡Qué bien hablas español! Gracias, estudio español en una academia cerca de mi casa. Esta semana estoy estudiando mucho porque tengo un examen. Aquí podéis ver que sale estudiar dos veces, una vez en presente y otra con estar y gerundio. Bien, la primera la usa en presente porque habla que en general estudia español en una academia. Es una acción habitual y es un hecho. Pero luego habla de algo que está haciendo específicamente esta semana. Es decir, esta semana está estudiando más de lo normal. Está estudiando más español. Usa gerundio porque es algo temporal. Normalmente no estudia tanto español, pero esta semana, como tiene un examen, sí que está estudiando mucho español. Y ahí veis el contraste entre usar presente simple y estar más gerundio para acciones generales, habituales, regulares y algo que se sale un poquito de esa norma y algo que se sale un poquito de eso que es habitual o general. Vamos a por el segundo ejemplo. ¿Te gusta correr? Sí, generalmente salgo a correr por las tardes, pero últimamente no estoy saliendo mucho porque acabo muy tarde de trabajar. Y aquí vemos otra vez lo de salir a correr que hemos visto anteriormente. Aquí una persona explica que generalmente sale a correr por las tardes. Es un deporte que hace habitualmente y siempre por las tardes. Pero en las últimas semanas, que es lo que significa últimamente, o en los últimos meses, no está saliendo como hace habitualmente. Por eso se usa estar más gerundio. No estoy saliendo tanto, no estoy saliendo mucho. Bueno, y con esto terminamos la explicación de hoy. Ahora os voy a dejar un resumen con los ejemplos y la explicación para que lo podáis leer más detenidamente. Parad el vídeo y echadle un vistazo. ¿Ya lo habéis leído? Perfecto. Recordad que si queréis aprender español de una forma más estructurada, en mi página web tl-spanishlessons.com encontraréis distintos cursos de conversación, de DELE, cursos de nivel que quizá os interesen. Aquí os dejo un botón para que os suscribáis y no os perdáis ninguna lección más. Y por aquí tenéis otro vídeo que quizá os interese y con el que podéis seguir practicando. Ah, y no olvidéis, en la entrada de blog tenéis un par de ejercicios para practicar esto que hemos visto. Os dejo por aquí abajo también el enlace. Hasta el próximo vídeo.